Mañana tendremos una sesión solemne para conmemorar el aniversario del voto de las mujeres. Después la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, que ya estaba agendado desde varias semanas atrás. El miércoles tendremos la efeméride sobre cáncer de mama, que ha habido un día mundial sobre este asunto tan importante y lo vamos a conmemorar nosotros también aquí en la Cámara el miércoles. Si es que está el dictamen, se pondrá a discusión la creación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, de Salud, el INSABI, y se aprobarán también los dictámenes de consenso que se agenden para ese día, aproximadamente unos 8 dictámenes. Vamos a tocar también un punto de acuerdo sobre este problema que hay en Compostela, Nayarit, en el Cabildo, donde una senadora ha vuelto a tomar la presidencia municipal indebidamente. Y el jueves tendremos la comparecencia de la secretaria de la Función Pública, Irma Heréndira Sandoval. El miércoles de la semana próxima, no en pleno, sino en comisión, vendrá el secretario de Comunicaciones, el ingeniero Jiménez Espriu, y el jueves 31, como ya estaba agendado desde hace varias semanas, vendrá Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública. Esto se ha corroborado hoy en la reunión de la Junta. ¿Alguna pregunta? ¿Qué tal, diputado? Hola. Preguntarle, se abordó el tema de adelantar la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, si se tocó también el tema de citar a comparecer a los secretarios de la Defensa y la Marina, y en torno al tema de Sinaloa, ¿cuál fue la decisión de la Junta, por favor? Hacer un debate político mañana con 2 rondas de oradores, 5 minutos, todos los partidos, en el orden acostumbrado. Mañana no. Mañana, después de la comparecencia de la Secretaria de Bienestar, se llevará a cabo el debate pactado sobre el asunto de Sinaloa, mañana martes. En relación con la presencia aquí del secretario de Seguridad Pública, yo no lo puedo decidir, porque ya él fue ya convocado formalmente por la Cámara a través de los mecanismos oficiales acostumbrados el jueves 31 y él aceptó. No lo podemos cambiar. Como está, eso no estaba no lo tenemos todavía en el programa de comparecencias. Hola Pablo, buenas tardes. Regularmente los secretarios nunca vienen los de Defensa y Marina, sino que regularmente los secretarios de Defensa y Marina no vienen aquí, sino va la comisión a entrevistarse con ellos a sus respectivas secretarías. En este caso, ¿cuándo estaría? No sé si ya tienen agendado cuándo irían los diputados a platicar con ellos, y sobre todo lo que tú comentabas de Alfonso Durazo. Decía hace rato la presidenta de la Cámara que bueno, que este es un hecho extraordinario y no entra en el informe de la glosa del presidente López Obrador, que por eso sería prudente que viniera aquí al Pleno a explicar realmente lo que sucedió ahí en Culiacán. Y también preguntarte si tú considerarías necesario que Durazo, el secretario de Defensa y de Marina, pudieran ser sometidos al polígrafo para que realmente se conociera la verdad de lo ocurrido ahí, porque hay varias
versiones en torno a lo sucedido, incluso dentro del mismo gabinete. Y hoy en la mañana pues decía el presidente López Obrador pues que a él nadie lo engaña y él está informado absolutamente de todo. Gracias. Bueno, en relación con el tema de Sinaloa, la Junta ha decidido hacer mañana una discusión dentro del concepto de agenda política, porque en realidad esta discusión ya empezó la semana pasada, pero solamente de parte de Acción Nacional. Nadie más habló. Ellos hablaron en otro punto, los demás grupos no pudieron hablar. Entonces vamos a proseguir esto, ya en condiciones de igualdad, todos los grupos hablarán con 2 oradores cada uno de ellos. Y yo creo que vamos primero atendiendo nuestro debate, ¿no?, sobre los hechos de Sinaloa. Segundo, bueno, todo lo que tiene que ver con el esclarecimiento de cada uno de los momentos que ocurrieron en este incidente tan grave en Sinaloa, pues ya se irá abordando. De todas maneras, si el secretario de Seguridad Pública tenía agendado venir, a menos de que se considere, lo cual no se ha acordado todavía, adelantar la comparecencia, tendríamos que ver si él está de acuerdo, porque ya está citado para el jueves 31. Por lo demás, vamos a ver cómo queda nuestra discusión. Es muy importante que hagamos una discusión, puesto que el Partido Acción Nacional estaba la semana pasada pidiendo que renunciaran todo el gabinete de seguridad en pleno, ¿no? Vamos a discutir esto antes de llamar a los posibles renunciantes, ¿no? Primero dejémoslo muy claro. Buenas tardes, diputado. Quisiera preguntarle, el presidente López Obrador manifestó que él mismo estaría dispuesto a comparecer por este caso si así se lo pidieran. ¿Usted estaría a favor o en contra, o por qué sí o por qué no? ¿Y cuál es su postura personal sobre los hechos de Culiacán? A mí no me parece extraño que un presidente de la República comparezca ante alguna Cámara del Congreso. No está previsto de esa manera en la Constitución. Los secretarios son los que comparecen. Bueno, pero si en algún momento el presidente de la República lo pide, no creo que haya ninguna objeción de parte, por lo menos de la Cámara de Diputados. Pero es cuestión de ver qué es lo que dice. Estamos hablando muy hipotéticamente, ¿no? En relación con los hechos de Sinaloa, mañana vamos a dar nuestro punto de vista argumentado. Es un hecho muy relevante, muy importante, requiere de un examen bastante sereno y sobre todo pues de un enfoque al que no estamos acostumbrados. Y yo creo que esto sí pues requiere adecuarnos un poco a las nuevas realidades políticas del país, donde hay enfoques distintos. Pero va a ser posible poder exponer cuál es el enfoque actual que se tiene sobre la crisis de violencia y delincuencial del país, que se ha modificado. Y yo creo que ese hecho tan grave de Sinaloa pues nos puede ayudar también a reflexionar sobre el cambio en el enfoque, sobre esa crisis y qué hacer frente a ella, ¿no? Dice usted que solo si el presidente lo pide, pero Morena o usted pedirían que viniera el presidente. No tenemos facultad constitucional, no vamos a tomarnos licencias inconstitucionales, no podríamos hacerlo. Ajá. Estaríamos violando la Carta Magna, ¿no? Y también sobre ley de ingresos, se votó ya como fue aprobada, y quisiera preguntarle, hace rato el diputado Huerta
decía que, bueno, él sí tenía una especie de esquizofrenia, porque por un lado propuso pues aumentar el IEPS, por otro pues se vieron presionados pues a no hacerlo por la opinión pública, y además los cabilderos pues festejaron esto, se vieron imágenes de cabilderos que festejaron esta voto que finalmente dio Morena, y estos cabilderos, pues entre ellos está la hija de Polevsky. Quisiera preguntarle sobre esto, si Morena cedió a las presiones de las refresqueras. Bueno, debo decirles que serían cigarreras, ¿no? Cigarreras. Bueno, las que hay o lo que haya sido. En realidad, sí. Debo decirles que el IEPS sí se incrementó. El IEPS pasó, por ejemplo, en el caso de los cigarrillos, por cigarrillo, de .35 a .49. Fue un incremento bastante grande. Desde el 1 de enero los cigarrillos van a ser más caros. Es un porcentaje bastante grande, ¿no? Los refrescos también, aunque en un porcentaje, en una cantidad menor. Aquí no se aplica ad valorem, tampoco el cigarrillo, sino se aplica por litro. También aumentó, pero aumentó menos porque el rezago de la actualización era menor en el caso de los refrescos gasificados, pero endulzados con azúcar. Entonces, sí hubo modificaciones importantes en el IEPS. En relación con lo que tú señalas de cabilderos, mira, yo no tengo contacto con esos cabilderos, no me los han presentado, ni ellos se me han acercado, no me interesan, y yo no sentí ninguna presión. Lo que pasa es que dentro de Morena se planteó realizar en los dos casos de cigarrillos y de refrescos una actualización sobre la base de parámetros diferentes. Al aplicar unos parámetros distintos a los que ya venían aplicados, sí había una variación y por lo tanto se hubiera podido aplicar un aumento mayor, pero de todas maneras el aumento se iba a aplicar. La discusión era de cuánto. Entonces, al principio la Asamblea aceptó la propuesta de una tarifa mayor en los dos casos. Después se pidió, ustedes vieron, que un diputado del PT fue el que pidió que se votara en forma nominal lo que ya la Asamblea había aprobado en una votación económica. Entonces, al votarse, votaron también los de la oposición en contra de un incremento mayor. Como consecuencia de lo mismo, no se aplicó ese incremento mayor, que era la aplicación de parámetros distintos, parámetros de inflación diferentes. Ahora, pero de todas maneras, cigarrillos y refrescos endulzados aumentan de precio, no sé si de precio, pero aumenta el impuesto, el IEPS, ojalá no aumentaran los precios, ¿verdad? Eso ya lo veremos. Actualización, ¿no? Sí, pues ya lo veremos. La otra también era actualización, pero era una actualización, Armin, con parámetros distintos. Esa era la discusión. ¿Cómo actualizar? Y en esa discusión, bueno, se resolvió finalmente hacer un aumento del IEPS. Por lo tanto, el IEPS en cigarrillos y refrescos endulzados aumenta, y los ingresos públicos por esa vía aumentarán pues en la misma proporción. ¿En la Junta hubo algún acuerdo, alguna plática con los coordinadores para que se lleve con cada uno de sus bancadas, a fin de que se lleve un debate en torno a lo de Culiacán,
civilizado y que no veamos, por ejemplo, estas agresiones, sobre todo a Fernández Noroña, a otros personajes que, bueno, pues que se recurren al insulto a fin de que se llevara esa libre. Siempre que la Junta organiza un debate, hay agenda política o se pacta un debate, se recomienda a todos los participantes y los no participantes, los presentes, que las cosas se lleven de manera ordenada, civilizada y comedida. Desde luego en el marco de la más completa libertad para expresar puntos de vista. Entonces siempre se hace así y en esta ocasión también se subrayó. Esperamos que todo vaya bien. Gracias, muchachos.